Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí, en este espacio donde nos sumergimos de cabeza en el fascinante, a veces caótico y siempre cautivador mundo del espectáculo. Hoy, mis estimados exploradores del entretenimiento, traemos un tema que ha estado resonando en todos los rincones de Internet, un asunto que ha encendido los focos de las redes sociales y copado las páginas de los titulares. Si hablo de ellos, esa pareja icónica que ha logrado robarse miles de corazones y que, en las últimas semanas, se ha convertido en el epicentro de un torbellino de especulaciones. Vamos a desentrañar el misterio que rodea a Hande y Kerem, y a esos persistentes rumores de separación que parecen no querer marcharse. ¿Son verdad estas afirmaciones? ¿Qué se esconde realmente detrás de todo este revuelo? Prepárense porque hoy nos zambulliremos de lleno en esta historia, analizaremos las pruebas, las negaciones y por supuesto, el torbellino de emociones que este tema ha desatado. Y antes de que nos perdamos en las profundidades de este tema, si aún no se han unido a nuestra comunidad, les invito de corazón a darle a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Es un gesto gratuito pero para nosotros significa el mundo, nos ayuda inmensamente a seguir creando contenido de calidad para ustedes y, lo más importante, asegura que no se pierdan ni una sola de nuestras próximas aventuras por el universo del espectáculo. Así que, ya saben, pulsen ese botón de suscribir y activen la campanita para estar siempre a la vanguardia de las noticias. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos directo al grano, a lo que nos ha traído hasta aquí. El título de hoy lo dice todo. Hande y Kerem, sorpresa, niegan rumores de separación y generan un debate global. Y vaya que han generado debate no solo a nivel local, sino que ha traspasado fronteras. En estos últimos días, las redes sociales, esos vastos océanos digitales donde la información, a veces tan fiable como un espejismo y a veces tan sólida como una roca, viaja a la velocidad de la luz, se han visto desbordadas por comentarios y especulaciones sobre la supuesta ruptura de esta adorada pareja turca. Hande Erçel y Kerem Bürsin, a quienes el mundo entero conoció y amó por su química innegable y su magnetismo en la pantalla de la serie Senkalkam, se han encontrado, una vez más, en el ojo del huracán, tanto para sus devotos fanáticos como para los voraces medios de comunicación. Y es que, seamos sinceros, cuando una pareja logra conectar de tal manera con el público, generando tanto amor y admiración, cualquier indicio, por mínimo que sea, de que algo no va bien, se magnifica exponencialmente. La chispa que encendió estos rumores pareció surgir, como suele suceder en el ecosistema digital, a raíz de una serie de publicaciones en redes sociales, o más precisamente por la aparente ausencia de ciertas publicaciones que antes eran rutina. Ustedes saben cómo funciona este entramado. Si una pareja comparte fotos juntos de manera constante, se les tacha de sobreexponer su relación, de buscar atención. Pero ojo, si dejan de hacerlo por un tiempo, suena la alerta roja. Inmediatamente se interpreta como una señal inequívoca de distanciamiento, de problemas en el paraíso. Y eso precisamente es lo que parece haber ocurrido. Al principio, los fanáticos más observadores notaron que las interacciones en línea entre Hande y Kerem se habían vuelto considerablemente menos frecuentes. Pequeños me gusta que antes salpicaban sus publicaciones, ahora brillaban por su ausencia. Comentarios que antes fluían con naturalidad, se hicieron más escasos. Incluso las típicas y cariñosas publicaciones conjuntas de buenos días o buenas noches, que solían compartir a diario con sus miles de seguidores, desaparecieron del timeline. Esto, sumado a la insaciable voracidad de algunos portales de noticias del corazón, que siempre están al acecho de la próxima gran exclusiva, creó el caldo de cultivo perfecto para que los rumores de separación empezaran a tomar una fuerza imparable. De repente comenzaron a circular supuestas fuentes anónimas, esos amigos cercanos que siempre tienen una historia jugosa que contar, hablando de profundos problemas en la relación, de diferencias irreconciliables e incluso para añadir más leña al fuego de la posible intervención de terceros. Imaginen el caos que esto desató. Las redes sociales se inundaron de teorías conspirativas dignas de una película de intriga, de análisis forenses de cada fotografía y cada historia de Instagram, buscando algún indicio oculto, alguna pista que confirmara o desmintiera la creciente especulación. Los fanáticos divididos se posicionaron en dos bandos, por un lado, los defensores a ultranza de la pareja, negándose categóricamente a creer cualquier rumor, y por el otro, aquellos que con una mezcla de pena y, admitámoslo, un toque de morbo empezaban a aceptar la posibilidad de que su idílica relación hubiera llegado a su fin. Fue un debate apasionado, un verdadero torbellino de opiniones, y por supuesto, un tema que generó millones de interacciones, comentarios y debates en línea.
Pero ¿cuánto de cierto había en todo este revuelo? La cruda realidad es que hasta hace muy poco, no teníamos una respuesta oficial, una confirmación o negación por parte de los protagonistas. Solo teníamos especulaciones, rumores y el ensordecedor ruido de las redes sociales. Y es precisamente en este punto donde entra la gran sorpresa de la que hablamos en el título. Porque cuando el rumor estaba en su punto álgido, cuando la noticia de su separación parecía ser una cuestión de horas, Hande y Kerem decidieron dar un paso al frente. Y lo hicieron, fiel a su estilo, de una manera que dejó a muchos, si no a todos, con la boca abierta. La negación de estos rumores llegó para sorpresa de muchos, de una forma bastante directa, personal y sobre todo, pública. No fue a través de un comunicado oficial de sus representantes, ni un escueto y distante comunicado de prensa. No, señores, fue algo mucho más íntimo y, en cierto modo, infinitamente más poderoso. Aparentemente ambos actores, o al menos uno de ellos, respondió directamente a los persistentes rumores de una manera contundente y clara. Se dice, y es crucial recalcar esto, que uno de ellos habría respondido directamente a un periodista, o a un medio de comunicación que estaba propagando activamente las noticias falsas, dejando meridianamente claro que la información era completamente infundada. Esta respuesta, aunque quizás discreta en su origen, rápidamente se viralizó, reavivando las redes sociales, pero esta vez con un matiz completamente diferente. Ahora, el debate cambió radicalmente de rumbo. Ya no se trataba de si se habían separado o no, sino de cómo habían manejado la situación. Algunos elogiaron su valentía, su franqueza y su decisión de enfrentar los rumores de frente, sin permitir que la bola de nieve de la desinformación creciera aún más. Otros, sin embargo, criticaron la forma, quizás un tanto tardía, de su respuesta, o la falta de una declaración conjunta y más elaborada, que disipara todas las dudas de una vez por todas. Y ahí es donde radica la intrincada complejidad de estas situaciones. Las celebridades, especialmente aquellas que cuentan con una base de fans tan apasionada y ferviente como la de Hande y Kerem, viven bajo un microscopio constante. Cada uno de sus movimientos es analizado al milímetro, cada uno de sus silencios es interpretado de 1000 maneras posibles. Y a veces las respuestas más sencillas y directas son las que terminan generando el mayor y más apasionado debate. La negación de Hande y Kerem, independientemente de la forma exacta en que se haya producido, ha tenido un impacto significativo en múltiples niveles. Por un lado, ha brindado un alivio inmenso a sus seguidores más fieles, aquellos que genuinamente les apoyan y que se negaban a creer en la posibilidad de una separación. Han podido respirar tranquilos, sabiendo que su pareja favorita sigue unida y fuerte. Por otro lado, este episodio ha catalizado una reflexión profunda y necesaria sobre la naturaleza misma de la fama, el derecho a la privacidad de las parejas y el inmenso poder de los rumores en la era digital en la que vivimos. Pensemos en esto por un instante. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de una figura pública de confirmar o desmentir cada rumor que surge sobre su vida privada? ¿O deberían simplemente ignorarlos sabiendo que el silencio, en este mundo de interpretaciones, puede ser entendido de 1000 maneras diferentes? Es un dilema ético y práctico de una complejidad considerable. En este caso particular, la decisión de negar los rumores, de poner un alto definitivo a la especulación desenfrenada, parece haber sido la estrategia correcta para ellos, al menos en términos de preservar su relación y mantener intacta su imagen pública ante sus admiradores. Además, es fundamental recordar que detrás de las deslumbrantes pantallas de televisión y los llamativos titulares hay personas reales, con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propios sentimientos. Su relación es su relación, y ellos tienen todo el derecho del mundo a gestionarla y vivirla como mejor les parezca, sin la presión constante de tener que informar a millones de personas sobre cada detalle, cada instante de su vida privada. La negación de estos rumores les ha permitido recuperar un poco de control sobre su propia narrativa, permitiéndoles enfocarse plenamente en sus carreras profesionales y en su vida personal, lejos del escrutinio público, a menudo invasivo, que tanto les afecta. Este episodio nos enseña valiosas lecciones que van más allá del mundo del entretenimiento. Primero, nos demuestra de manera contundente que los rumores, por más persistentes y arraigados que parezcan, no siempre reflejan la realidad. La desinformación puede propagarse a una velocidad vertiginosa, especialmente en el entorno de las redes sociales, y es crucial mantener siempre una actitud crítica y analítica ante la información que consumimos. Segundo, nos recalca la importancia fundamental de la comunicación directa y sincera.
Aunque a veces sea un camino difícil, cuando las partes implicadas deciden ser transparentes, los resultados pueden ser clarificadores. La forma en que Andy y Kerem han abordado esta situación, aunque haya sido objeto de debate, ha servido indudablemente para aclarar las cosas y poner fin a la especulación, al menos por ahora. Y por último nos recuerda la inmensa fuerza y el poder de la comunidad de fans. Si bien es cierto que en ocasiones pueden ser una fuente de presión y de alimentadora de rumores, también son, en innumerables ocasiones, un pilar de apoyo incondicional y una fuente de energía positiva. El hecho de que tantos fanáticos estuvieran ansiosos por una respuesta y que celebraran la noticia de que los rumores eran falsos, demuestra el profundo cariño y la conexión genuina que han logrado construir con su público. Entonces, ¿qué conclusiones definitivas podemos extraer de todo este fascinante episodio? Hemos visto cómo unos simples indicios en las redes sociales, una aparente falta de interacción, pueden desencadenar una tormenta de rumores que sacude al mundo del espectáculo. Hemos sido testigos, una vez más, de la rapidísima propagación de la desinformación en el vasto universo digital. Y lo más importante, hemos presenciado la sorprendente y contundente negación de Andy y Kerem a estas especulaciones, un acto que a su vez ha generado un nuevo y apasionante debate sobre la gestión de la fama y el delicado equilibrio entre la vida pública y la privada. La pareja, que ha conquistado el corazón de millones de personas con su carisma inigualable y su química desbordante, ha demostrado que, cuando se trata de su relación, están dispuestos a poner las cartas sobre la mesa y aclarar cualquier malentendido. Esto nos deja con una reflexión profunda: en un mundo saturado de información, es vital ser críticos, buscar siempre fuentes fiables y, sobre todo, recordar que detrás de cada noticia, de cada titular, hay personas reales con sus propias vidas, sus propias historias y sus propios sentimientos. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre Andy y Kerem y los persistentes rumores de separación que tanto han dado que hablar. Espero sinceramente que les haya parecido interesante y que les haya aportado una nueva perspectiva sobre este tema tan comentado. Ha sido un verdadero placer desgranar esta noticia con ustedes y ver cómo se ha desarrollado, paso a paso. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este vídeo. Su tiempo y su atención son, sin duda alguna, lo más valioso que tenemos. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo este asunto. ¿Les sorprendió la forma en que Andy y Kerem negaron los rumores? ¿Creen que las celebridades deberían pronunciarse más activamente ante las especulaciones, o prefieren que mantengan su privacidad? Déjenme sus comentarios ahí abajo, estoy ansioso por leerlos, por debatir con ustedes y por conocer sus puntos de vista. Y recuerden, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada de lo que está por venir. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y más del fascinante mundo del espectáculo. ¡Chao!